fue una de las canciones favoritas de mi abuela. Esa. Si Dios cuida a los cuervos del cielo, sé que me cuida de mí. Pues muy bienvenidos a todos, muy buenos días a todos. Es una gran bendición para mí poder ministrarles a través de la palabra de Dios. En particular en ese día tan especial, obviamente felicidades a todas las mamás y a todos los que tenemos mamás también. Este es un día de celebración. Y pensé que, pues ya que todos estamos pensando en el tema de la madre, que sería apropiado hablar de este libro de Ruth. Como muchos de ustedes saben, la palabra hebrea virtuosa solamente ocurre 2 veces en todo el Antiguo Testamento. Proverbios 31 nos da la definición de la mujer virtuosa, y luego Ruth, quien es la ilustración de lo que significa ser una mujer virtuosa. En Ruth 3:11 Boaz declara: toda la gente en mi pueblo sabe que eres mujer virtuosa. Qué lindo testimonio. Sin embargo, tengo que advertirles un poco, ya que vamos a entrar en el capítulo 1 de Ruth, de que aunque espero y oro que el mensaje sea de mucho aliento para todos, la historia no empieza lindo. La historia no empieza ni fácil, sino que difícil y trágico de parte de Noemí. Entonces me van a tener que aguantar un poco, por favor, hasta llegar a lo lindo, al final de la historia. Y bueno, quisiera entrar de plano en el mensaje. Quisiera tratar de ver todo el capítulo 1 de Ruth. Ya leímos el capítulo, entonces les pido que tengan sus Biblias abiertas al capítulo 1 de Ruth, y vamos a estar haciendo referencia a diferentes versículos a lo largo del sermón. Para ustedes que les gusten anotar el bosquejo, en esta mañana veremos 2 maneras que Jehová bendice a sus hijos a través de nuestro dolor y a través de nuestro testimonio. Entonces, 2 maneras que Jehová bendice a sus hijos que nos ayudarán a confiar en Él. Jehová nos bendice a través de nuestro dolor, y Jehová nos bendice a través de nuestro testimonio. Ruth, capítulo 1, versículo 1. La primera frase ahí, de que esta historia ocurre durante los días de los jueces, yo creo que hubiera traído un montón de ideas a la mente del oyente original, y nos sirve un poco como introducción al libro. La audiencia original de este libro vivían durante los principios de la monarquía. Sabemos esto porque David se menciona al final del libro. Y aunque esta gente vivía durante la monarquía, habían escuchado de las pesadillas que era el tiempo de los jueces. Y si Ruth es la bisabuela de David, entonces no hace mucho tiempo de que no hubo rey, y cada uno hacía ¿qué? Lo que bien le parecía. Yo creo que las historias más feas de la Biblia se encuentran en el libro de en el libro de Jueces. En el libro de Jueces encontramos idolatría, encontramos sacrificios humanos, encontramos mujeres siendo violadas, una cortada en 12 pedazos. Son cosas terribles, un tiempo increíblemente difícil en la historia de Israel. Y Ruth vive en ese tiempo, en esa época, los tiempos de los jueces, un tiempo muy difícil. No solo esto, el autor agrega allí de que hubo un hambre. Y algo muy importante, yo creo que a veces no interpretamos correctamente el Antiguo Testamento porque no hacemos el trabajo de tratar de ponernos en la piel de la audiencia original de un judío en el Antiguo Testamento. Porque dice allí de que hubo hambre, pero ¿dónde hubo el hambre? Dice que hubo hambre en Haaretz, en la tierra prometida. ¿Qué significa esto de que hubo hambre en la tierra prometida? Significa que Israel está en pecado no arrepentido. La nación está en pecado y Dios les está disciplinando. Dices, oye, pero Josías, ¿cómo sabes esto? Parece que ahora tú quieres ser uno de los jueces. Porque si hay un hambre al día de hoy, no es necesariamente dado a un pecado en particular. Pero si estamos hablando de la tierra prometida durante
el antiguo pacto es otra cosa. Vayan conmigo rápidamente a Levítico 26 y luego regresamos a Ruth. Levítico 26, hay dos lugares en Levítico 26 y Deuteronomio 28 en donde Dios da una lista de las bendiciones y las maldiciones. Bendiciones si Israel obedecía y maldiciones si Israel desobedecía. Son listas muy importantes para interpretar el Antiguo Testamento. Levítico 26, versículo 3 dice lo siguiente: si anduvieres en mis decretos y guardares mis mandamientos y los pusieres por obra, yo daré vuestra lluvia en su tiempo y la tierra rendirá sus productos. El árbol del campo dará su fruto. Vuestra trilla alcanzará a la vendimia y la vendimia alcanzará a la sementera y comeréis vuestro pan hasta saciaros y habitaréis seguros en vuestra tierra. Sigue con bendiciones, pero luego las maldiciones por desobedecer. Versículo 14. Pero si no me oyeres, ni hicieres todos estos mis mandamientos, y si desdeñares mis decretos y vuestra alma menospreciar mis estatutos, no ejecutando todos mis mandamientos, invalidando mi pacto, yo también haré con vosotros esto. Enviaré sobre vosotros terror, extenuación y calentura que consuman los ojos y atormenten el alma, y sembraréis en vano vuestra semilla, porque vuestros enemigos la comerán. Sigue con muchas maldiciones, versículo 19, y quebrantaré la soberbia de vuestro orgullo, y haré vuestro cielo como hierro, y vuestra tierra como bronce. Vuestra fuerza se consumirá en vano, porque vuestra tierra no dará su producto, y los árboles de la tierra no darán su fruto. Jehová les da esa lista por una razón. Cuando un israelita vio al cielo y no hubo lluvia, y luego vio a la tierra y no hubo comida, esto necesariamente debía mostrarles: Jehová nos está maldiciendo a causa de nuestra desobediencia, debemos arrepentirnos. Los judíos jamás debían estar en la situación en donde tenían que ir a otra nación para pedir prestado. Si solamente se arrepintieran delante de Dios, Jehová dice que quiso bendecirles. Quiso bendecir a la tierra. Desde Éxodo 19 hasta el final de Malaquías, Dios sigue diciendo lo mismo. Recuerdan ahí en Malaquías 3 que Dios dice: probadme ahora en esto. Dice Jehová de los ejércitos: si no, os abriré las ventanas del cielo y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Entonces el narrador, en el contexto del antiguo pacto, quiere explicarnos que la situación, el contexto de este libro es terrible y trágico. Ocurre durante los tiempos de los jueces, donde aún los mejores de los israelitas, los jueces como Sansón, no obedecían la Torah, no obedecían la ley. Cada uno hacía lo que bien le parecía y por lo tanto la tierra estaba bajo la maldición de Jehová y no hubo comida. Pero esto es solamente la primera mitad del versículo 1. Eso es solamente la parte superficial de los problemas de la protagonista de nuestra historia, de este libro Noemí. Se pone peor porque dice que un hombre de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, una nación al sur de Belén por unos 60 kilómetros, un viaje tal vez de 6 días. Ahora se supone que inicialmente se fue nada más para morar un tiempo durante el hambre. El verbo morar no es como que se fue a vivir inicialmente. Pero es interesante, el texto es tan explícito en el original, tan enfático y redundante acerca de que este hombre fue a Moab, de que es difícil no captar la incredulidad del autor. Fueron a Moab, versículo 2, y se quedaron allí. No fueron a compras a Moab, es que se fueron y habitaron allí, en Moab. Moab, el hijo de la relación incestuosa entre Lot y su propia hija, Génesis 19. Como que no lo puede creer. Y tratando aún más de como que transportarnos allí y ponernos en la piel de un judío de aquel entonces, pensemos en lo que significa vivir en Moab. Les pregunto, ¿un judío podía obedecer la Torah, obedecer la ley estando en Moab lejos del tabernáculo?
podía hacer sacrificios allí, estando en Moab. Podía asistir a las fiestas mandatorias, ahí estando en Moab, por 10 años. Es imposible obedecer la ley estando en Moab. Entonces, el hecho de que este Elimelech salió de la tierra prometida, en vez de invocar el nombre de Jehová y pedir su bendición, desde acá se ve mal. No es de que Dios le dé permiso, como pasa a veces con los patriarcas. Se ve mal. No queremos juzgarlo todavía, pero por la forma que el autor lo presenta, no se ve bien. Otro factor, el autor acaba de mencionar en el versículo 1 de que esto ocurre durante los días de los jueces. Escuchen, Jueces 3:12. Volvieron los hijos de Israel a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová fortaleció a Eglón, rey de Moab, contra Israel, por cuanto habían hecho lo malo ante los ojos de Jehová. Verso 14, y sirvieron los hijos de Israel a Eglón, rey de los moabitas, 18 años. Los moabitas son los enemigos de Israel durante ese tiempo. Desde los días de Barak y de Balaam, Moab ha sido un tropezadero terrible para Israel. Elimelech va para morar en los campos del enemigo. No lo voy a llamar un traidor, pero para tratar de comprender lo que un judío pensaba de Moab, es que se ve mal. Entonces, a la luz de esto, regresando a Ruth 1, al final del versículo 2, ya entendemos de que hay un hombre, Elimelech, tiene una esposa, Noemí, tiene 2 hijos, Malón, un nombre apropiado para lo que está haciendo, Kelión. Los 4 de ellos están viviendo en Moab. Vamos a regresar a la frase más tarde, al hecho de que el autor dice que son de Belén Efrata, son efrateos. Acá solamente quiero mencionar la ironía de que ellos tienen que salir de Belén porque no hay pan. Porque en hebreo el nombre Belén es 2 palabras y dice casa de pan. Casa de pan. Entonces cuando lo lees en hebreo dice, son efrateos de la casa de pan de Judá donde no hay pan. En la casa de pan no lo hay. Ahora, versículo 3. Recuerdan que el punto que estoy tratando de desarrollar acá es de que Dios nos bendice a través del dolor que muchas veces recibimos a causa del pecado de otros, a veces por el pecado de nosotros. En este caso, Noemí no hace nada mal, está sufriendo en todo sentido adolorida porque está metido, completamente rodeado del pecado de otros, de su nación, de su esposo, de sus hijos. Todo lo que se narra en los primeros 5 versículos tiene que ver con dolor. Versículo 3, su marido, Elimelech, muere. Ahora no nos dice si Dios lo mató a causa de su pecado, no nos da detalles, la narrativa es corta. Simplemente que murió. Noemí se queda como viuda. Y obviamente el hecho de ser viuda es algo terrible, trágica, difícil en cualquier generación. Pero hay que pensar un poco en lo que significa ser viuda en aquel entonces en Moab. Piénsalo así. Cuando leemos Jueces, observamos lo que el pueblo de Dios hacía a mujeres indefensas, violándolas, cortando sus cuerpos en pedazos, etc. ¿Se puede imaginar el peligro ahora de Noemí, una viuda joven que está viviendo en los campos de sus enemigos en Moab, adoradores de Quemos, que requirió sacrificio de niños? Qué dolor, qué situación tan terrible. Y digo, ya no están simplemente morando allí. Versículo 4, los 2 hijos ya viven allí. Toman esposas moabitas. Ahora, algunos dicen, oye, no debemos juzgarlos. La ley nunca dice explícitamente que un judío no podría casarse con una moabita. Solo dice que una moabita no podría estar en la congregación de los judíos.
Luego Esdras y Nehemías dicen que está mal que un judío sea casado con una moabita, pero eso es después. Así que no debemos juzgar a Malón y Kelión. Mira, hay que pensar un poco en el contexto, en todos los acontecimientos. Entiendo de que no siempre tiene que ser pecaminoso que un judío se case con una moabita, de la raza moabita, si es que esa moabita se convierte primero al judaísmo. Eso es lo que ocurre con Ruth y Boaz más tarde. Eso es lo que ocurre con otros gentiles como Rahab. Entiendo, pero esto es muy distinto. Malón y Kelión se casaron en Moab con moabitas que seguían adorando a Quemos, el dios de ellos. Lo sabemos porque Orfa regresa a sus dioses. Hay mucha diferencia allí. Otra vez les pregunto, ¿cómo es que un judío que no debía ni comer la comida de los gentiles, de la gente de afuera, un judío que debía ser santa, distinta, separada, que no debía mezclarse con las naciones, cómo es que él llega a amar a una moabita y luego casarse con ella? Me pregunto, ¿ella sabe cómo cocinar según la ley de Moisés? ¿Ella sabe cómo coser ropa según la ley de Moisés? Repito, esto se ve re mal todo. Malón se casa con una moabita llamada Ruth, Kelión se casa con Orfa, y si las maldiciones y bendiciones de Levítico 26 y Deuteronomio 28 son reales, va a traer problemas a esa familia. Dice al final, versículo 4, que se quedaron allí 10 años, una década, es decir, que no fue por un tiempecito. Una anécdota, en original me parece una frase parentética. No creo que esté diciendo de que estaban casados con las moabitas 10 años. Parece mejor entender de que Elimelech, o sea, desde el momento que Elimelech llegó a Moab hasta el momento que Noemí regresó a Palestina, 10 años en total. Lo pienso así por la estructura de las frases y porque Ruth se presenta como una joven durante el resto del libro. Pero el punto, o sea, no importa cómo lo interpretamos así, los dos hijos están casados con moabitas, pero muy interesantes, mueren sin hijos. Otra marca de la maldición de Jehová en el antiguo pacto. Deuteronomio 28, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, maldito serás tú en la ciudad, maldito el fruto de tu vientre. Era una de las marcas de desobediencia, lo que debía llamar su atención. Ahora, tomar un paso atrás para hacer una aclaración muy importante. Estoy durante el antiguo pacto. Eso no se trata de Adán y Eva antes del antiguo pacto. No se aplica directamente tampoco a nosotros. No estoy diciendo de que si no tienes hijos estás bajo la maldición de Dios, que estás en pecado, que cada cristiano que obedece a Dios será rico y con muchos hijos y cada rebelde será pobre y viudo. Esto fue durante el antiguo pacto. ¿Me entienden, no? Ok. No quiero que haya malentendidos allí. Ahora estamos en el nuevo pacto y es mucho, mucho mejor lo que tenemos en Cristo Jesús. Pero el punto es que era una marca del antiguo pacto. Dios estaba bendiciendo a Israel físicamente. Bueno, finalmente versículo 5, como si lo demás fuera poco, dice que los dos hijos mueren y Noemí se queda sin esposo y sin hijos. Es corto la introducción. Se lee severo, yo diría, por ser tan corto sin explicación. Hubo hambre, fueron a Moab, murió Elimelech, murieron Malón y Kelión, y se quedó Noemí desamparada de todo. Y punto, así de rápido. Nos quedamos, cuando lo lees, si tuviéramos el gusto de regresar a ese momento que leímos el pasaje por primera vez, nos quedamos espantados y dolidos por esa mujer, con tantas preguntas. Oye, ¿por qué murió Elimelech? ¿De qué murió? Oye, ¿por qué no pudieron tener hijos Malón y Kelión?
¿Por qué tenían que morir ellos? ¿Por qué? ¿Por qué? Muchas preguntas que el texto no contesta. ¿Y saben qué? Creo que es a propósito. Creo que es a propósito. El autor es un experto en ayudarnos a sentir lo que los personajes de la historia sentían. Los comentaristas dicen que es el libro mejor escrito de toda la Biblia. Y una de las razones es porque el autor nos ayuda a transportarnos y sentir lo que ellos sentían en el momento. Nos hace vivir los acontecimientos de la historia. Y una de las maneras, como un ejemplo de cómo lo hace, es que el autor narra la historia en discurso directo, citando lo que el uno dijo al otro. Casi 66% del libro son diálogos. Es decir, cuando el libro narra la historia, no dice de que Ruth fue al campo de Booz y luego él le dijo de que podía casarse y luego él pidió casarse con él. No habla así, en discurso indirecto, sino que dice, Booz le dijo a Ruth, Jehová recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová, Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Y sentimos que estamos allí, sentimos lo que era ser Ruth, todo lo que había vivido y luego escuchar esas palabras de voz y ya lloramos con ellas, ¿sí o no? Porque sentimos que estamos acá. Entonces me pregunto, ¿por qué es que no habla así en los primeros versículos? ¿Por qué es que nos deja con tantas preguntas? Posible razón para ponernos en la piel de Noemí, porque así está ella, así está en el primer capítulo. ¿Por qué Jehová? Dios mío, ¿por qué hiciste esto? ¿Por qué mataste a mi marido? ¿Qué hice yo para que me afligieras así? ¿Qué tienes contra de mí? ¿Por qué me has dejado sola? Y la respuesta de Jehová es silencio. Ella no había hecho nada mal. Ella está sujeta a su marido. Dices, Josías, qué mensaje tan lindo para el Día de la Madre. Una mujer desamparada de todo. Ok. Pero allí, hermanos, en esa oscuridad es donde brilla el Gesed, la misericordia, el amor leal de Jehová. Noemí allí, metido en las consecuencias del pecado, dolida, lastimada, quebrantada, sin la más mínima apariencia de esperanza. Ahí es donde Jehová le encanta extender su brazo y proveer una redención tan poderosa que la única explicación tiene que ser Jehová. Jehová lo hizo. Nadie más pudo. Y el primer rayo de luz que apenas brilla del primer párrafo se encuentra en unas palabras que Noemí no pudo haber comprendido en el capítulo 1. Pero el autor quiere levantar nuestra visión y ayudarnos a ver de que aunque todo parece mal, Dios tiene un plan. Él es Yahweh, Él es el gran yo soy, Él siempre es fiel, Él está sentado sobre su trono y tiene un plan para bendecir a sus hijos. Versículo 5, el autor dice, Noemí quedó desamparada de sus dos hijos. Dice, oye, Josías, eso no suena como esperanza. Pero en hebreo no dice hijos. En hebreo dice que quedó desamparada de sus dos niños. La palabra es niño. Y me pregunto, ¿por qué poner ahí niños en vez de hijos? Cuando había usado la palabra hijos ya varias veces. Algunos dicen, bueno, es que no conoces a las mujeres. Las mamás llaman a sus hijos niños aunque tengan 50 años, ¿no? Comprendo esto. Pero en este libro la palabra niño ocurre dos veces. En la primera sección y en la última. Pierde a sus dos niños y luego al final, ¿qué le dicen las mujeres a Noemí? Le ha nacido un hijo a Noemí, Ruth 4:16, así que tomando Noemí el niño, lo puso en su regazo y fue su haya. Dios le regresó, así como lo hizo con Job, a un niño. Ese niño luego llegó a ser el abuelo de David, rey de la nación. Desde el capítulo 1, Noemí seguramente no pudo haber comprendido esto.
Pero la pregunta del millón es, ¿ella podría confiar en Jehová? ¿Confiar en Jehová de que Él iba a usar la muerte de sus 2 niños para hacer algo bien? La otra pregunta para la audiencia original de este libro. Obviamente el libro no se dirige a Noemí. Noemí ya estaba muerto para los días de David. La pregunta entonces es otra. La nación de Israel estaba en problemas. Jehová les había prometido un rey, pero duraba y esperaba mucho tiempo. Desde su perspectiva, la perspectiva de los israelitas duraba demasiado. Muchos jueces, muchas naciones peleando y ganando sobre Israel. Y luego Saúl, el primer rey, es un desastre. Los israelitas no podían confiar en Jehová de que Él tenía todo bajo control. Le parecía a ellos de que Jehová se había olvidado de su promesa de darles un rey. Así que piden un rey como las demás naciones. No podían confiar de que Dios estaba en segundo plano trabajando y soberanamente guiando todo. De que Dios desde hace 4 generaciones antes de David estaba preparando el linaje de él. Entonces el libro de Ruth demuestra a los israelitas, Jehová es confiable, está en su trono, es digno de nuestra confianza. Ahora pueden verlo porque tienen el libro, pero el chiste es confiar antes, es confiar durante el dolor. ¿No? Me pregunto, si Israel iba a aprender esa lección, si ellos iban a poder creer de que Dios estaba aquí en Ruth, haciendo algo aún mejor a través de un niño mayor que Obed, mayor que David, otro niño prometido. ¿No? Ven que Noemí no solo sufrió las consecuencias del hambre y de la muerte de su familia para recibir al niño Obed, el abuelo David. Noemí sufrió ese dolor porque tenía que ser otro niño en Belén Efrata. Oh Belén Efrata es pequeña para estar entre las familias de Judá. De ti saldrá ¿quién? El que será Señor en Israel. Un niño nos es nacido, dice Isaías. Hijo nos es dado y el principado sobre su hombro. Se llamará su nombre Admirable Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. El punto es esto. Todos nosotros pasamos por pruebas. Tenemos nuestros propios dolores, tenemos nuestras propias preguntas. Dios, ¿por qué hiciste esto? Y tú llenas ahí el espacio, la prueba, la que estás pasando. La pregunta es si podemos confiar en Dios a pesar del dolor, de que Él está usándolo soberanamente, dirigiendo todo para su gloria y nuestro bien. Les pregunto, ¿ustedes creen que Noemí tenía idea de que en el plan perfecto y soberano de Jehová sus 2 niños tenían que morir para que pudiera nacer otro niño, Obed? No. Noemí tenía idea de que del linaje de Obed iba a nacer su bisnieto, David, que iba a traer paz a toda la nación. No. Noemí tenía idea de que del linaje de Obed y de David iba a nacer el Hijo de Dios, que no solo iba a redimir a Noemí, sino al mundo entero. No tenía idea. Pero es el punto. Así tampoco nosotros podemos comprender el bien que Dios tiene en nuestro dolor. Lo que nos toca es confiar. Confiar que Dios nos bendice a través del dolor. Eso fue el primer punto. Segundo punto, Jehová nos bendice a través de nuestro testimonio. Versículo 6 inicia, dice que Noemí se levantó con sus nueras, singular, regresó de los campos de Moab. Se lee raro. ¿Cómo que regresó? Se presenta como un hecho. Noemí regresó de los campos de Moab. Se presenta como que ahora está en Belén, pero sabemos que no, porque en el versículo 7 dice que luego comenzaron a caminar para volver a Judá. ¿Qué significa entonces en el versículo 6 que regresó? Puede ser un resumen de lo que va a ocurrir después, pero no, porque Noemí no regresó solita, regresó con Ruth. Entonces, ¿qué está diciendo acá? Bueno, parece a lo mejor un juego de palabras, porque la palabra regresó en hebreo es la misma palabra, se arrepintió. Y parece como que la idea es de que ella regresó en su mente.
Las nueras no están involucradas. No dice de que se levantó con las nueras y que regresaron ellas. Dice que las nueras están ahí y regresó ella de los campos de Moab. Su marido ya muerto, sus hijos muertos. Ahora le tocó a ella hacer una decisión. ¿Qué voy a hacer? Y ella decidió regresar. Ya regresó a la tierra prometida. Me encanta la forma en que el autor lo explica. Dice que ella escuchó desde Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Versículo 6. Hay pan de nuevo en la casa de pan. ¿Y por qué? Porque Jehová había visitado a su pueblo. Una frase rica, llena de significado en toda la Biblia. Primera vez que se usa, Génesis 21. Jehová visitó a Sara y concibió y dio a luz. Primero Samuel 2. Jehová visitó a Ana y concibió y dio a luz. Tal vez una interesante conexión allí. Pero más, se usa muchas otras veces. Éxodo 3, Jehová dice a Moisés, allí cuando define que su nombre es el gran yo soy, dice Moisés, ya vete a Egipto y diles a los israelitas que yo soy el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, y que verdaderamente he visitado a mi pueblo. Lucas capítulo 1. Zacarías, lleno del Espíritu Santo, profetizó diciendo, bendito el Señor Dios de Israel que ha visitado a su pueblo. Obviamente a través de mandar a su Hijo para redimirlos. Cuando Dios visita a la gente en la Biblia, solamente puede haber dos contextos. Jehová visita a los impíos para maldecir y juzgar, o Jehová visita a sus hijos para colmarles de bendición, para bendecir. Y Jehová visitó al pueblo, les proveyó de salvación. Eso nos lleva al versículo 8, donde empiezan los diálogos. Como mencioné, 65 más o menos % del libro es diálogo. Otra nota para enfatizar de que Noemí es la protagonista de este libro y no Ruth. Noemí dice 225 palabras. Ruth solamente 120. Y la primera cosa que Noemí dice, después de apenas haber empezado el viaje para regresar a Judá, dice a sus nueras, ya regresen a sus familias. Ahora, algunos ven esto muy mal. Y comprendo que a lo mejor Noemí pudo haber hablado más lindo a sus nueras en estos párrafos. Pero al nivel humano, por lo menos, no me parece tan mal. Me parece un amor profundo de parte de Noemí. Está siendo más realista que pesimista. ¿Qué van a hacer ellas en Israel? ¿Algún judío va a querer casarse con una moabita? Imposible. Al nivel humano, imposible. Y ella quiere lo mejor para ellas. Y es difícil, porque ella las quiere mucho. Pero además de eso, piénsalo así. Tu hijo muere. ¿De verdad así tan fácilmente vas a querer dejar que tu nuera se case con otro hombre? Es difícil. Es difícil. Y ella dice que Jehová les muestre Gesed, que les muestre misericordia, que puedan encontrar nuevos esposos y tener hijos. Y que tengan vidas llenas de gozo. Mi vida es amarga, pero las tuyas no tienen que ser así. Verso 9. Que halléis descanso cada uno en casa de su marido. Eso es amor sacrificial. Otra nota interesante, versículo 8 dice, volveos a la casa de su madre. Me pregunto, ¿por qué la casa de su madre en vez de la casa de su padre? Que sería la frase normal en hebreo. La frase casa de su madre se usa solamente 3 veces en todo el Antiguo Testamento fuera de acá. Génesis 24, 28 con Rebeca y 2 veces en Cantar los Cantares. En los 3 contextos son mujeres que no tienen hijos pero desean tenerlos. Es interesante la conexión ahí. Pero el punto acá en el pasaje es de que Noemí quiere lo mejor para ellas. Y eso es amor. Amor es querer lo mejor para otro, aun si resulta difícil, aun si resulta doloroso para ti mismo. Y sé que era difícil y que Noemí amaba a sus nueras, porque al final del versículo 9 dice que las besó y lloraron.
una palabra muy fuerte en hebreo. La idea es de que chillaron. Lloraron de voz alta, así, de forma incontrolable. 3 mujeres allí con muchas lágrimas, mucho llanto. ¿Por qué? Porque no era fácil. No era fácil. Hubo mucho amor entre las 3. Tenían una buena relación. Noemí afirma eso en el versículo 8, ¿no? De que ellas les había mostrado Gesed, misericordia. Ellas estaban regresando con ella, amándola. Y ella estaba agradecida. Ella afirma, mira, es que no merezco su amor, su afecto. Pero, por favor, sé realistas. Es mejor que ustedes regresen a sus casas. La idea es implícita acá, luego lo va a hacer más fuerte. Pero la idea es de que, mijas, no vas a encontrar descanso de este dolor mientras se queden conmigo. Jehová me tiene bajo maldición. Es mejor que se alejen de mí. Las quiero y no las quiero perder, pero tienen que regresar. Pero versículo 10, las 2 dicen, no, iremos contigo, no te vamos a dejar. Entonces nos lleva a un párrafo difícil en los versículos de 10 al 13, en donde Noemí tiene que convencerles. Muy fuerte. En el párrafo anterior, los versículos 8 y 9, el tono es tierno, lleno de amor. Versículos de 10 al 13, ahora el tono es amargo, frustrado, sarcástico. Básicamente la idea es así. Noemí comunica, no hay esperanza conmigo. La mano de Jehová está contra de mí. Todos los que me tocan mueren. Es peligroso estar a mi lado. Esposo, hijo, no importa. Además, ¿qué puedo yo darlas? Ningún israelita se va a querer casar con una moabita. Ustedes son nuestros enemigos. La única esperanza entonces que ustedes tienen sería un matrimonio levirato. Casarse con otro hijo mío. Pero ya soy demasiado vieja para esto. Y luego, así, sarcástico, dice en el versículo 12, aún si a través de un milagro ginecológico pudiera embarazarme hoy y de gemelos, ¿ustedes creen que van a esperar otros 20 años para casarse con ellos? No, por favor, mi vida es amarga, pero regresen a sus tierras. Mi amargura es mayor porque Jehová está en contra de mí, pero no está en contra de ustedes. Regresen. Versículo 14, chillan de nuevo, alzan sus voces, lloran. Orfa besó, implícito, la idea es de que luego se despidió, o sea, besó en el sentido de despedirse de su suegra. Y dice Marut, literalmente, se aferró a ella. El verbo es muy fuerte. Para darles solamente una idea, ese verbo se usa por primera vez en Génesis 2:24. Por tanto, dejará el hombre a su padre, a su madre, y se unirá a su mujer. El mismo verbo. La idea es de que, obviamente el contexto es distinto, pero Ruth se aferró, se unió a su suegra, la abrazó y no la dejó. Sigue abrazándola ya, no quiere dejarla. Se unió a ella. El verbo también se usa varias veces en el Antiguo Testamento como mandato de que debemos aferrarnos a Jehová. Josué 23:8, a Jehová vuestro Dios seguiréis, dice la Reina Valera, pero la idea es de que a Jehová vuestro Dios se aferraréis, no a los otros dioses. Hay que abrazar a Jehová y Él únicamente, y no dejarlo. Entonces, esa es la idea. Están ahí, Noemí aferrada a Ruth, mejor dicho, aferrada a Noemí. Y versículo 15, Noemí dijo, aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo, a sus dioses. Vuélvete tú tras ella. Ahora, esta es una de las frases más difíciles de este libro. Muchos preguntan, oye, ¿por qué Noemí mandaría que Ruth regresara a sus dioses? A Quemos, el dios de Moab. Una religión tan fea que exigía el sacrificio de niños. Y no que cambia todo, pero debo decir por lo menos, de que Noemí no dice explícitamente, Ruth, regrésate con tus dioses moabitas, sino que dice, mira, tu concuña, Orfa,
Es un término muy tierno, muy íntimo en hebreo, que se traduce como tu cuñada, que era su concuña. O sea, ella ha regresado a sus dioses. Tiene más sentido regresar con ella, ¿no? Entonces mi punto es de que Noemí no dice regrésate con Quemos, dice regrésate con tu concuña. Está tratando de ayudar a Ruth a ver lo que significa su decisión. Está siendo realista. Está explicando el costo de seguirla a Israel. Ruth, si vienes conmigo, tienes que dejar todo. Tienes que dejar a tu pueblo, tus dioses, tu familia, todo. Habrá un costo muy alto en seguirme. Y antes de seguir hablando de Noemí, quisiera tomar un paso atrás rápidamente y explicar algo que creo que es muy importante cuando leemos narrativa. De Abraham, de Ruth, de Daniel, quien sea. El punto principal de esta narrativa no es debes llevar un buen testimonio así como Noemí. Sé como ella. Tantas veces yo creo que perdemos el punto de la Biblia porque pensamos que el punto del libro de Daniel es sé valiente como Daniel o tener fe como Abraham o lo que sea. Ahora es bueno hacerlo, pero no es el punto principal de esos pasajes. La Biblia no es la revelación de Abraham, ni de Daniel, ni Ruth, ni Noemí. El punto de la Biblia no es ayudarnos a ser más morales. La Biblia es la revelación de Dios. Jehová es el héroe del libro de Ruth y la idea es aprender de su fidelidad, de su gesed, a pesar del pecado y los fallos de otros. Entonces no tenemos que decir de que todo lo que Noemí dijo está bien, perfectamente bien. Y yo creo que a lo mejor podría haber hablado de forma más amorosa. Es amarga. De hecho, estuve pensando en el vocabulario de Job. Básicamente, en este primer capítulo de Ruth, Noemí pierde sus 2 niños y luego dice, Jehová dio, Jehová quitó, llámame Mara, porque me ha afligido Jehová. Y como que decimos, uy, cómo quisiera que ella hubiera terminado esa oración. Jehová dio, Jehová quitó, bendito sea su nombre. Pero no lo dijo así. No lo dijo así. ¿No? Cómo quisiera que Noemí animara a Ruth a dejar el Dios de Moab y venir a abrazar a Jehová. No estoy aprobando los detalles. Sin embargo, aunque Noemí no es perfecta, no debemos perder de vista la fe de ella adentro de su queja. Noemí no es una mujer perfecta, pero se han fijado de que en unos pocos versículos invoca el nombre de Jehová 5 veces y lo llama el Todopoderoso, Shaddai. Suena muy similar al salmista, que muchas veces clama y levanta su queja delante de Jehová. Y a lo mejor no debemos siempre aprobar la manera, pero tampoco pasar por alto la verdad de que Dios lo puso en la Escritura como ejemplo por nosotros. De que Dios se da por sentado de que vamos a hacernos la pregunta, ¿por qué Dios? ¿Por qué pasó esto? Y Dios quiere que cuando hagamos la pregunta que lo dirijamos hacia Él, que le busquemos a Él, que le hablemos a Él. Es cierto que Noemí dice algunas cosas no tan lindas. Cuestiona a Jehová, pero jamás cuestiona si Él está en su trono. Cuestiona, pero nunca cuestiona quién hizo lo que pasó en su vida. Dice, Jehová me ha afligido. Vean ahí, más tarde, versículo 20. Noemí regresa a la tierra prometida y dice, ya no me llames Noemí, sino Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. ¿Por qué me llamaréis Noemí, ya que Jehová ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido? Jehová dio, Jehová me los dio, no sé el por qué, estoy amarga, pero sé que es Él. Sé que es Él. Él es el Dios verdadero. El punto es que da testimonio. Da un testimonio, aunque imperfecto, de que Jehová es el Dios verdadero. Y eso nos lleva al punto. Dios
utiliza ese testimonio para salvar a Ruth. Dios utiliza ese testimonio para salvar a Ruth. Nos lleva al versículo 16 y vamos a terminar en este párrafo. Ustedes lo conocen, tan bello, sé que lo han estudiado. En hebreo hay 5 frases, es un quiasmo, en inglés decimos es un sándwich con pan en las orillas, la carne adentro, a lo mejor tortillas en las orillas con el queso de la quesadilla en el centro. El punto es que hay 5 líneas, 5 frases. La primera y la última van juntas, luego la segunda y la cuarta, y luego el centro, la tercera línea, es lo que el autor está enfatizando. Entonces primero vamos a ver la primera y la quinta línea. Dice así, la primera línea, Ruth, no me ruegues que te deje y me aparte de ti. Luego la quinta frase al final, así me haga Jehová y aún me añada que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Las 2 líneas son ruegos. Ruth diciendo a Noemí, ya deje de insistir, no te voy a dejar. De hecho, en la quinta línea, la última, Ruth básicamente jura en el nombre de Jehová. Es un voto hecho a nombre de Jehová que solo la muerte les va a separar. Muy importante porque ya sería pecaminoso de parte de Noemí animarle a quebrar su voto. Es el final de la discusión. Hebreos 6:16 lo dice así. El fin de toda controversia es el juramento. Ya que Ruth ha jurado, por decirlo así, que está completamente decidida y resuelta, pone fin a la discusión. Luego, moviéndonos al centro, la segunda y la cuarta línea, que van juntas, dicen esto. Porque a donde quiera que tú fueres, iré yo. Donde quiera que vivieres, viviré. Es interesante porque, no sabemos si Ruth conoce bien la escritura y está citando a propósito a Rebeca, pero es una cita de lo que Rebeca dice. Rebeca dejó a su familia, a su tierra, a sus dioses para casarse con Isaac, un hombre que no conoció, y Ruth dice lo mismo, yo iré. Como Rebeca dijo al siervo de Abraham, Ruth dice, yo iré contigo, viviré contigo. Pero no solo esto, no solo ir y vivir, sino que Ruth dice que va a durar allí. Dice en la cuarta línea, donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Muy importante, muy importante. No solo moriré contigo, sino que seré sepultada en Israel. ¿Por qué tan importante? Porque está diciendo, no es de que voy a ir contigo y luego cuando tú mueres yo voy a regresar a Moab y al Dios de Moab. Yo voy a ir contigo y luego cuando tú mueres yo me quedo allí en Palestina y yo seré sepultada a tu lado. ¿Por qué? La pregunta. ¿Por qué es que Ruth puede decir esto? La línea en el centro. Tristemente la traducción está, yo diría, un poco deficiente. Literalmente dice, tu pueblo, mi pueblo. Tu Dios, mi Dios. En las otras 4 frases hay verbos correctamente traducidos con verbos del tiempo futuro. Iré, viviré, moriré, seré sepultada. Acá no. Acá no hay verbos en hebreo. Y normalmente en hebreo cuando esto pasa se traduce como una idea presente en español. La idea sería así. Iré contigo, viviré contigo, moriré contigo y allí seré sepultada. ¿Por qué? Porque tu pueblo es mi pueblo, tu Dios es mi Dios. Soy prosélita ahora, convertida al judaísmo, tu Dios es mi Dios. He rechazado a Quemos, Dios de Moab. Jehová es mi Dios ahora, así que juro en su nombre, así me haga Jehová, el Dios verdadero que aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Aun si dejamos la traducción como está, tu Dios será mi Dios, el punto es de que de aquí en adelante Jehová será mi Dios. Es un momento decisivo para Ruth. Por la gracia de Dios hubo algo en el testimonio de Noemí en esos 10 años que le había convencido de que Jehová era digno de su adoración. Esta es la razón por la cual no será mal que Boaz se case con ella. ¿Por qué? Porque Ruth no regresó con Noemí a Palestina
con el ídolo de Quemos en su bolsa. Regresó a Palestina como adoradora de Jehová. Ruth, a través del testimonio de su suegra, viéndola confesar el nombre de Jehová en medio de su dolor a través de esa década dolorosa, el testimonio de Noemí, imperfecto como lo era, fue suficiente para que Dios abriera los ojos de Ruth para ver de que Jehová era el único Dios verdadero. Ella seguramente fue a Belén porque amó a Noemí. No hay lugar a dudas en cuanto a esto, pero la razón explícita que da es que Jehová ahora es mi Dios. Es interesante, parece que las palabras de Noemí en esa sección en donde estaba tratando de, en un sentido como convencer a Ruth de no venir, explicar tan claramente de que si vas a venir conmigo a Israel, eso significa un rechazo de tu pueblo, rechazo de tus dioses. El hecho de presentar el costo a Ruth y también a Orfa, muy semejante a la forma que Jesucristo evangelizaba, de presentar el real costo. El hecho de hacer esto hizo que Orfa se diera cuenta de que estaba siguiendo, pero no valió la pena. Y regresó a Moab. Y hizo que Ruth, la elegida, tomara la decisión de cargar su cruz. Moriré contigo, dice, para seguir a Jehová. Hubo algo en la vida y en las palabras de Noemí que Dios usó para salvar a Ruth. Entonces Dios salva a Ruth a través del testimonio de Noemí. Luego a través de Ruth Dios redime al linaje de Noemí. A través de Noemí Dios redime al pueblo de Israel. Y a través de Israel Dios redime a mí y a ti y al mundo entero, todo el que cree en Él. ¿Crees que Noemí pudiera comprender esto? Cuando hablaba a su nuera allí en Moab, cuando le hablaba de Jehová, ¿crees que pudiera comprender de que Dios iba a salvar a Ruth? Lo dudo. Que iba a llegar a ser la bisabuela de David, que iba a estar en la genealogía del Hijo de Dios. No lo supo. Pero hay que andar con un testimonio santo, sabiendo que Dios nos bendice a través de esto, en formas que no podemos imaginar. Hermanos, Dios es digno de nuestra confianza. No debemos dudarle, ni cuestionar su sabiduría. Cuando todo lo que vemos es pecado y dolor, si Jehová es tu Dios, te garantizo de que lo que estás viviendo, aunque sea doloroso, es para una bendición futura. Porque es la promesa de Romanos 8, 28 y 29, de que Dios está haciendo todo para nuestro bien, santificándonos a la imagen de su Hijo unigénito Jesucristo. Todo, Él es soberano en todo detalle, en todo detalle. Tampoco debemos dudar el poder de Dios en usar nuestro testimonio, pensando en el Día de la Madre. Yo creo que una suegra fácilmente podría verse desanimada, como al día de hoy una mamá fácilmente se desanima, sabiendo que no siempre ha contestado perfectamente, no siempre ha caminado perfectamente, no siempre ha hablado con amor y paciencia. Pues tampoco lo hizo Noemí, pero siguió tenazmente dando testimonio. Es el punto. Vivió en santidad y jamás dejó de hablar de Jehová, de su palabra. Yo estoy agradecido a Dios de que tuve dos abuelas así, que me hablaron, vivieron en santidad, una mamá igual. Soy producto de esto. Dios las usó en mi vida para salvarme. Me anima también como papá. ¿Por qué? Porque no sé si va a durar una década o unos años, pero Dios pone en mí el querer y el hacer su voluntad, prepara buenas obras para que yo pueda andar en ellas y luego me use para bendecir a otros y luego use ese testimonio para regresar y colmarme a mí también de bendiciones futuras. Yo creo que una cosa que aprendemos de Ruth, entre las muchas, es que no podemos imaginar lo que Dios puede hacer a través de su palabra en nuestras bocas y en nuestras vidas. No podamos imaginar el bien que Él está haciendo a través de las pruebas que Él pone en nuestras vidas. Amén.
Oremos. Señor, damos gracias. Tú eres el gran héroe de la historia. Tú eres el gran yo soy. Tú eres digno de toda nuestra confianza. Gracias te damos por esta historia tan bella. Gracias por el ejemplo que nos has dado en Ruth y en Noemí. Pero por encima de esto, gracias por la vista de tu fidelidad, de tu misericordia, de tu mano soberana, trabajando en cada detalle en sus vidas, porque sabemos que es lo que haces en nuestras vidas. Qué consuelo nos das al saber de que tú reinas, de que tú estás obrando en nuestras vidas a través de nuestro testimonio para salvar. Ayúdanos a seguir siendo persistentes con nuestros hijos, con nuestros nietos, con nuestros compañeros de trabajo, con nuestros padres, con quien sea, viviendo en santidad, hablando siempre de ti. Gracias te damos porque sabemos que ese evangelio, el testimonio que damos en el evangelio es lo que tú vas a usar para salvar. Porque tú mandaste a un niño a esta tierra, tu único Hijo, Jesucristo, quien murió en nuestro lugar para redimirnos. Y es en su nombre que oramos. Amén.